Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la cuarta liyá o porción de la parashá Emor. Y vamos a estudiar Levítico capítulo 23, versículos del 1 al 22. Y hoy vamos a entrar en un tema muy importante. Vamos a hablar de las fiestas solemnes, las fiestas del Eterno. Y el versículo 1 y 2 inicia así. Habla el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yud-Hei Bat-Hei, las cuales proclamarás como santas convocaciones, serán estas. El versículo 3 nos dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo harán, día de reposo es del Eterno, en donde quiera que habiten. Hermanos, una instrucción clara, un recordatorio firme para todos aquellos que dicen creer en el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que hoy, a través del sacrificio de Yeshua, somos parte del pueblo de Israel. En este capítulo se encuentra un resumen de todas las fiestas anuales que el Eterno ha establecido para su pueblo. La Torá dice que estas son las fiestas señaladas de él, de Yud-Hei Bat-Hei. Y esto nos enseña que originalmente no son las fiestas de ninguna religión, ni del pueblo de Israel en específico, ni como hoy enseñan muchos que eso es solamente para los judíos. No, hermanos, aquí la palabra es clara. Dice que son las fiestas del Eterno. El pueblo de Israel no las creó, sino que son las fiestas del Eterno. Y su pueblo, a través de su palabra, ha sido hecho partícipe de estos momentos que son importantes porque son fiestas señaladas, o sea, Moedim en hebreo. Y esto es el plural de la palabra Moed, que significa tiempo y lugar señalado, o sea, una cita. Entonces, este tiempo señalado o cita ha sido fijados y establecidos por el Eterno en un ciclo anual. Y en estas citas, el Eterno está convocando a su pueblo para tener un encuentro especial con Él. Él nos espera, hermanos. Y las citas inician con el Shabbat. Pero antes de entrar ahí, vamos a recordar qué sucedió en el cuarto día de la creación. En el cuarto día de la creación, el Eterno dijo que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, o sea, Moedim, o sea, citas, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces, sabemos que el Eterno creó dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que domina sobre el día, o sea, el sol, y la lumbrera menor, que domina sobre la noche. Y hizo también las estrellas. Entonces, el sol, la luna y las estrellas fueron hechos para marcar estas citas divinas que vienen a nosotros como día, en semanas, meses y años. Entonces, ¿cómo es un día de acuerdo a la Escritura? La misma Biblia, o sea, la Torá nos dice en Génesis 1:5, fue la tarde y fue la mañana, un día.
Entonces vemos que el día bíblico no es de la medianoche hasta la medianoche, sino desde un atardecer hasta otro atardecer. Entonces vemos entonces que la Torá comienza dando la instrucción del Shabbat. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo harán, día de reposo es del Eterno en donde quiera que estén. Entonces, el Shabbat no era una fiesta propiamente dicha, pero es lo que inicia las convocaciones. Y es importante porque este día fue establecido desde la creación. Y nosotros no podemos cambiar eso. Entonces vemos que el Shabbat es el primer Moed. Y aquí se hace una diferencia entre Shabbat y tiempo fijo. ¿Por qué? Porque vemos que el Shabbat no fue establecido por primera vez como uno de los 10 mandamientos que se le dio a Moisés en el monte Sinaí, sino que el Shabbat fue establecido, como mencioné hace un momento, desde la creación. Luego, en el monte Sinaí, el Eterno refuerza lo que hay en su corazón con relación al Shabbat cuando lo coloca dentro de las 10 palabras o los 10 mandamientos, de acuerdo a Éxodo 28 hasta el 11, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero en el 7º día es el Shabbat para el Señor, tu Elohim. En él no harás trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que se quede contigo. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por eso bendijo el Eterno el día de reposo y lo santificó. Entonces aquí hay una palabra clave que es recordar. Y en hebreo esta palabra es kazar y significa recordar, o sea, traer de vuelta a la memoria. ¿Y por qué traer de vuelta a la memoria? Recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Entonces lo que el Eterno estaba haciendo al ponerlo en los 10 mandamientos era hacer que el pueblo trajera a la memoria la importancia y de la observancia de su día de reposo. Sabbath en inglés, Shabbat en hebreo. Entonces, vemos que el Shabbat es el 7º día y es el único día que se le dio nombre en la Escritura. Y se prohíbe que hagamos trabajo o que hagamos cualquier cosa que normalmente hacemos. Luego de la instrucción del Shabbat, vemos que el Eterno continúa con las fiestas de primavera. Continuamos aquí en el libro de Levítico, capítulo 23, y vemos que luego de la mención del Shabbat, entonces se nos dan las instrucciones para Pesach y Matzah, o panes sin levadura, que están combinadas. Y luego lo que viene son las instrucciones para la fiesta de las primicias y las fiestas de las semanas, o Shavuot. Las fiestas de la primicia en hebreo es Bikurim y la fiesta de la semana es Shavuot. Entonces, Bikurim y Shavuot se habla en estos versículos también, son fiestas basadas en la agricultura. Una fiesta de primavera y otra de verano.
Así que iban a pasar más de 40 años después de salir de Egipto y más de 40 años desde que se recibió esta Torá en el monte Sinaí, antes de que el pueblo pudiera celebrarla por primera vez en la tierra prometida. Después de todos estos israelitas que estaban vagando en el desierto, el Eterno, aún así, les da la instrucción para que ellos entendieran qué era lo que Él pedía de ellos. Interesante, hermanos, que hoy se enseña que estas fiestas no son para nosotros, sino solamente para los judíos, cuando claramente aquí se nos dice que son para el pueblo de Israel. El Eterno ha fijado una cita en cada Shabbat semanal para encontrarse con su pueblo en todos los lugares donde esté. Entonces, el primer día de la semana, que es lo que hoy nosotros conocemos como domingo, entendemos que no es el día establecido por el Eterno. Es el primer día de la semana. ¿Por qué cambiar lo que el Eterno estableció? Hermanos, para nosotros poder tener bendición, tenemos que estar en el lugar y en el momento que el Eterno señaló. Y es por esto que se nos han cambiado todas estas cosas y hemos perdido bendición. Todas estas fiestas son convocaciones de santidad, donde el Eterno nos santifica. Y nosotros, como parte de su pueblo, tenemos la responsabilidad de volver a retomar todas estas fiestas, porque son tiempos proféticos donde el Eterno viene y se encuentra con nosotros. Pesach se celebra el 14 de Nisan junto con Hag HaMatzot, o la fiesta de los panes sin levadura, que inicia el 15 de Nisan y termina el 21, porque son 7 días de celebración. El Omer Reshit, el primer Omer, se celebra el día después del Shabbat. Shavuot se celebra 50 días después del Omer. Luego vienen las fiestas de otoño, que lo veremos en la próxima Aliyá. Yom Teruah, o el día del clamor, también conocido como Rosh Hashanah. Yom HaKippurim, el día de la expiación, o como se conoce, Yom Kippur. HaSukkot, la fiesta de las cabañas. Y terminamos con Shemini Atzeret, que es el 8º día de asamblea y donde terminan las fiestas de otoño. Cada una de estas fiestas las hemos estudiado y entendemos el valor profético e importante que tienen para cada uno de nosotros. Pesach, nosotros conmemoramos la salida del pueblo de la esclavitud hacia la libertad. Y es importante que hagamos este recordatorio anualmente, porque en el relato de la Escritura se nos enseña cómo el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y el Eterno nos liberó, así como nos ha liberado a cada uno de nosotros del mundo que representa Egipto. La fiesta de los panes sin levadura es una fiesta solemne y conecta con Pesach. Durante 7 días comeremos sin levadura y no se debe encontrar levadura en nuestros hogares.
La levadura es una tipificación del pecado. Luego, las primicias, que representan esa gavilla que el pueblo tenía que ofrecer al Eterno y que debía ser mecida por el sacerdote. Esa gavilla representa ese manojo de tallos de grano atado que debía mecerse el primer día de la semana, o sea, el domingo, y que era una tipificación de Yeshua siendo la primicia de la resurrección. Luego vemos como ese mismo día inicia el conteo del Omer, que es en donde estamos ahora. Y aunque el conteo del Omer no es una fiesta, es un tiempo de purificación y no está mencionado aquí en Levítico 23, pero es muy importante porque en este tiempo miramos hacia nuestro interior y oramos para rectificar aquellas cosas en las que hemos fallado para poder seguir creciendo y llegar entonces a Shavuot con esa gran expectativa de volver a recibir la Torá y una nueva brisa fresca del Espíritu de Santidad del Eterno, renovándonos y equipándonos para poder seguir llevando la palabra y el mensaje del Eterno a todas aquellas personas que nos rodean. Shalom, shalom.